Si cada ciudad fuese una comida, ¿Valpo sería una paella marina o una chorrillana? La Serena yo creo que sería una empanada de marisco de esas con harto queso. Y Chiloé sería un curanto, obvio. Cada ciudad es una mezcla de ingredientes y de personas. Eso es lo que las hace ricas y divertidas. Pero parece que nos hemos puesto bien mañosos, separando cada ingrediente en rincones distintos. ¿Cuál es la gracia de una ciudad así? Una ciudad es una aglomeración de personas diferentes entre sí. Personas similares entre sí no pueden dar lugar a una ciudad, decía muy temprano Aristóteles. Las ciudades de hoy son aglomeraciones de personas que pueden llegar a ser muy grandes, mucho más que en el pasado, pero en esencia sigue siendo el encuentro en diversidad. La presencia del otro que es diferente a mí, que yo desconozco, esa es la esencia de la ciudad. El problema más grave, o uno de los más graves al menos que tienen las ciudades, es la negación de la diversidad, y esa es la segregación social del espacio. Soy Francisco Sabatini, sociólogo, planificador urbano, profesor de la Universidad Católica en el Instituto de Estudios Urbanos. La planificación urbana es un ámbito de desempeño profesional. Surgió en Alemania en la segunda mitad del siglo XIX, cuando se empezó a industrializar las ciudades de Alemania con industria más bien pesada. Entonces no podían convivir plantas industriales, por ejemplo, con función residencial, entonces había que separarlas. La planificación urbana tiene una norma muy específica, que es el tamaño mínimo de lote. En las distintas áreas de una ciudad permite subdivisiones hasta cierto tamaño de lote. Si tú tienes un área que no tiene mucho equipamiento, tanto en términos de redes sanitarias, de vías, como escuelas, policía, etcétera, etcétera, tú usas la norma de tamaño mínimo para conseguir que la densidad no sea muy alta. ¿Cómo consigues eso? Con un tamaño mínimo de lote grande, porque en un lote de 500 se te pone una familia. Entonces la densidad es baja, porque la capacidad de carga del sistema urbano, porque los equipamientos no son tan buenos, es baja. Y en un área con muy buena dotación de servicios, tú podrías aceptar tener una densidad más alta de población, y eso lo consigues con un tamaño mínimo de lote menor. Si tú miras las ciudades ahora, está al revés. ¿Cómo explicar esa diferencia? En un área como Cerro Navia, el tamaño mínimo de lote debería ser, por ejemplo, 500 metros cuadrados. Y en Barnechea, que tiene mejores caminos, mejor vigilancia policial, mejor de todo, más parques, etc., podría soportar, por lo tanto, más densidad de población y el tamaño mínimo de lote ser más bajo. ¿Por qué está invertido eso? Porque la norma de tamaño mínimo de lote se usa para segregar. Si somos coherentes con que la esencia de la ciudad es la diversidad social, es decir, la aglomeración de personas diferentes, el problema más grave que tienen las ciudades es la negación de la diversidad, y esa es la segregación social del espacio. Cuando las personas están separadas en distintas partes de la ciudad, clasificadas según su condición social. La comuna de Barrancas, que se formó por ocupaciones de suelo de origen campesino o de origen obrero urbano. Hoy forma parte de la comuna de Pudahuel. Y esa comuna de Pudahuel hoy están construyendo allí condominios para clase media, alta y casi alta. Ese proceso que los urbanistas llamamos gentrificación consiste en la invasión de zonas de bajo ingreso por gente más rica. Por lo tanto, este proceso que está pasando en comunas como era Barrancas, hoy Pudahuel, tiene dos lados. Un lado que, como suben los precios del suelo, ya no se puede construir vivienda social para los nuevos hogares que se forman en esos barrios populares. Y esa gente termina expulsada de la ciudad en una forma, un estilo de segregación de una mayor escala y bastante grave, porque en esas nuevas localidades donde son segregados genera la homogeneidad social del espacio. Y ahí, en las décadas más recientes, ha enraizado el fenómeno del gueto. Todavía sigue
viviendo gente acá. 24 departamentos de 42 metros cuadrados y en su interior en promedio 6 personas. Una triste realidad. Hoy no poca de esa vivienda social, sin problemas constructivos, se está demoliendo porque los gobiernos se han rendido frente al fenómeno del gueto. Es muy bueno que una política de vivienda social produzca mucha vivienda para la gente que no tiene poder de compra para comprar una vivienda. El problema es que sea segregada. Cuando tú segregas la vivienda, estás diciendo, yo a ti te doy una vivienda, pero tú eres una persona de segunda categoría. Porque te vas a ir a vivir ahí donde van a vivir toda esa gente como tú, junta. Y por lo tanto, la segregación residencial y las desigualdades sociales se relacionan entre sí. Sí puede ayudar a aumentar las desigualdades. Porque la gente que vive segregada, la gente más pobre, que además vive segregada en barrios homogéneamente pobres, tiene menos oportunidades que la gente igualmente pobre que vive en barrios más mezclados socialmente. Esas personas van a quedar viviendo en lugares donde va a haber poco encuentro en diversidad. Y eso lo resienten particularmente los jóvenes, que empiezan a sentir que los fueron a tirar al borde de la ciudad como si fueran basura, y entonces empiezan los sentimientos y las conductas antisistema. El problema más grave de los guetos, famosos guetos estos verticales de Estación Central, también es meter gente que no puede vivir en otra parte. Las ciudades del futuro deberían ser ciudades idealmente menos segregadas, de más encuentros entre personas, con espacios públicos más vitales, ciudades con mucho menos automóviles, ojalá sin automóviles, porque el medio ambiente y la vida en términos ambientales es necesariamente colectiva, es necesariamente comunitaria, es necesariamente social. No hay salida individual. Lo que tiene que primar para ser felices como habitantes urbanos, es la curiosidad, es el poder aprender de los demás. No tengo ninguna duda que vamos a tender a ciudades mucho más integradas.